Esta historia de por sí es indignante. Nos muestra la repugnancia de los clubes de la Liga MX cuando sus intereses se ven supuestamente afectados. Pero a su vez muestra el aguante de los jugadores que buscan fútbol y tienen hambre de este. Ojo con todo lo que presentaremos a continuación, pues desnudaremos la mala campaña hacia los futbolistas que desean salirse del redil para crecer en lo futbolístico. El viacrucis de Luis Chávez y Víctor Dávila es una historia digna de analizarse, pues tanto los dueños de los equipos mexicanos como los medios paleros y la afición embrutecida, que compra todo lo que estos dicen. Están acostumbrados a que los jugadores se conformen con llenar su cartera, con presumir sus lujos y pachangas en las redes sociales. Y hasta ahora no se habían topado con casos atípicos, donde los futbolistas quisieran salir de su zona de confort. Y así como dieron el máximo en las canchas de la Liga MX, también pelearon por su sueño a la hora de las negociaciones. Los jugadores de Pachuca se vieron envueltos en situaciones que estuvieron muy cerca de boicotear su traspaso al fútbol ruso, curiosamente por su mismo club. Pero nunca quitaron el dedo del renglón, encontraron los mecanismos suficientes para migrar al viejo continente y demostraron que cuando se quiere también se puede. Pero a su vez destaparon la doble moral de los medios y clubes, quienes quitan y ponen jugadores con el reflector. Con esto se abre una luz de esperanza en la Liga MX, pues no todos son futbolistas que se pierden en el éxito o que se marean con el dinero, pues aún quedan algunos que no se olvidan que su objetivo principal es el fútbol. De hecho, tanto Chávez como Dávila se erigen como un ejemplo para que cualquier futbolista que quiera irse a otra liga pueda hacerlo sin mayor problema, pues este par de jugadores ya les mostraron el camino verdadero. Es por eso que hoy te presento, lo amenazaron pero aguantó vara. Luis Chávez cumplirá su sueño de jugar en Europa. Bien dicen por ahí que el que persevera alcanza. Y esta es la mejor forma para explicar cómo fue que Víctor Dávila libró muchos obstáculos para que pudiera decir misión cumplida. Desde hace varios días, las cosas se acomodaron en favor del futbolista de la Fiera. El dinero de Rusia hizo escala en los lugares pertinentes para que pudiera llegar a las arcas de Grupo Pachuca. Y de esta forma, desde el pasado fin de semana, se anunció que todo se había dado conforme a los deseos del jugador. Según reportan algunos medios, el CSKA de Moscú terminó aflojando $15 millones por el chileno, 12 por la cláusula de rescisión y otros 3 por los intereses que tuvo que pagar al banco, que trianguló el dinero. Es increíble cómo un equipo europeo se dio la tarea de aflojar la cartera, pues parece que en verdad necesitan al jugador. Ya para el domingo 20 de este mes, Dávila viajó rumbo al país, que está injustamente vetado por la UEFA, y en la tarde del lunes 21, las redes del CSKA de Moscú presumieron su nuevo fichaje. Apareció junto a Roman Jurievich, un alto directivo del equipo, e informaron que el ex atacante de la Fiera llegó a un acuerdo por 4 años con la opción a prolongarlo a 5. Incluso dejaron un mensaje con jiribilla al escribir lo siguiente: ahora seguro, bienvenido Víctor, dejando ver un poco de ironía por la travesía del atacante chileno. El delantero Esmeralda dejó un video con algunos de sus goles y momentos destacados con los panzas verdes, además del siguiente mensaje: hoy llega el momento de decirle adiós a esta increíble institución que me ha acompañado y me ha ayudado a crecer desde el primer día. Mi gratitud hacia el club y a la afición por su apoyo incondicional. Me llevo muchas alegrías y momentos lindos vividos aquí. Gracias a esta increíble ciudad y a toda su gente por regalarme momentos inolvidables. Nos vemos en el camino. De esta forma se terminó la novela Dávila, al igual que muy pronto acabará el infierno que ha sufrido Luis Chávez, un jugador al que le cerraron las puertas para obtener más dinero. Grupo Pachuca tergiversó la historia para lucir como los afectados en la telenovela. Pero en el fondo, su miserable interés económico fue una de las principales trabas para el mediocampista mexicano. De hecho, un segmento de la prensa ha informado que Luis Chávez tiene prácticamente pie y medio en Rusia, que el Dinamo de Moscú mandó recurso desde el pasado viernes a un banco venezolano, por lo que es cuestión de tiempo para que la feria caiga en la cuenta de Grupo Pachuca.
Sin embargo, esto no es lo importante como tal, sino las formas, pues es inaudito que el propio club sabotee la carrera de un futbolista mexicano, pues por mucho tiempo se han victimizado los equipos y se ha satanizado a los representantes, pero esta vez ha sido al revés. Y luego se preguntan por qué no hay más futbolistas mexicanos de calidad en el extranjero. La historia de cómo fue que Luis Chávez y Víctor Dávila despertaron el interés de los equipos rusos, la forma en la que se acercaron a Grupo Pachuca para negociar sus fichajes y todo el proceso de compra fue bastante similar, salvo por un punto que se debe destacar. Desde el principio, el interés por el Dinamo de Moscú no fue visto con los mismos ojos que el puesto sobre Víctor Dávila. Desde ahí empezaron muy mal. Es por eso que desde el principio hubo todas las facilidades para que el CSKA de Moscú se llevara al delantero chileno, mientras que el Grupo Pachuca ensució el camino para que Luis Chávez no se fuera de forma tan sencilla, y si se iba, que fuese con mucho dinero de por medio. No por nada se cansaron de ofrecerlo al Monterrey. Pero ojo, porque los inconvenientes económicos por el tema del bloqueo hacia los bancos rusos fue el mismo para los dos jugadores. La única diferencia fue que los Martínez hubieran sacado mucho más dinero si Luis Chávez se hubiera ido al Monterrey o a las Chivas. Equipos que pujaron con todo, pero todo ese dinero no fue más atractivo para el jugador que el irse al viejo continente. De hecho, es importante recordar que en Grupo Pachuca se llenaron la boca diciendo que ellos siempre quisieron apoyar al jugador, que le brindaron todas las facilidades entre comillas para que se fuera a cumplir su sueño. Incluso Armando Martínez, presidente del club, dijo que la cláusula de rescisión de Chávez bajó mucho más que la de Dávila, y le recomendó a él y a su representante que buscara un plan B, porque el fútbol ruso es muy duro y que por la situación que vive ese país, la negociación podría tardar mucho tiempo. No obstante, el propósito de Grupo Pachuca siempre fue boicotear el movimiento, hacer que el Dinamo de Moscú se hartara de tantas largas y se diluyera el interés. Fue en ese momento cuando la prensa mexicana comenzó a decir que Luis Chávez no debería salir de la Liga MX, como si ellos supieran lo que es mejor para el futbolista, que su nuevo destino está vetado de las competiciones europeas, que el país vive una crisis política y económica muy fuerte. Además, salieron muchas publicaciones donde señalaron que si el mediocampista cumplía la osadía de irse al fútbol ruso, tendría que despedirse de la selección mexicana y no podría jugar el Mundial del 2026. Pregunto, ¿acaso esto no es una amenaza? Es increíble cómo los medios tradicionales pueden incrustar una falsa idea de un fútbol que ni conocen, con tal de favorecer a los clubes mexicanos con sus negocios. El argumento más infame, más risible, y que todos los embrutecidos por los medios de siempre se tomaron, fue que no puede haber movimientos entre clubes rusos con el resto de los países afiliados a la FIFA. Cosa que es mentira, pues el mercado de fichajes entre futbolistas que juegan en Rusia con otras ligas europeas sigue habilitado. Es más, hubo un par de jugadores que militan en la liga rusa que disputaron el Mundial de Qatar. Estos fueron el veterano defensa croata Dejan Lovren, que juega en el Zenit, y el mediocampista camerunés Momi Gabaleu, del Dinamo de Moscú. Asimismo, vale la pena señalar que algunos jugadores de la liga rusa ya migraron al fútbol árabe. Alex Telles se unirá a CR7, mientras que el veterano Malcolm alcanzará a su compatriota Neymar en el Al Hilal. Asimismo, algunos jugadores sudamericanos y europeos en estos últimos años han fichado con clubes rusos, o en su defecto, han sido traspasados a ligas europeas. Por ejemplo, el brasileño Pedro Henrique del Corinthians emigró al Zenit por 9 millones de euros. El polaco Sebastian Szymanski, compañero de Jiménez en el Feyenoord, donde fue campeón apenas hace unos meses, estuvo a préstamo con los holandeses. Su carta pertenecía al Dinamo de Moscú. Este año regresó al club ruso y fue vendido al Fenerbahce turco por casi 10 millones de euros. Otro ejemplo claro es el del ruso Arsen Zakarian, de 20 años de edad, un futbolista muy talentoso que acaba de fichar en este mercado de fichajes con la Real Sociedad de manera directa, por 12 millones de euros más variables y una cláusula de rescisión de contrato de 60 melones de euros. Esta fue la primera transacción de una liga top de Europa con Rusia, luego del bloqueo. Así, hay más ejemplos. No hay forma de negar que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha perjudicado a sus ligas de fútbol,
que la FIFA facilitó el éxodo de los jugadores de estas ligas para que se fueran a cualquier otro destino, y que muchos equipos se beneficiaron para hacerse de los servicios de estos futbolistas. La situación fue tan grave que de marzo del 2022 a finales de abril, más de 120 jugadores salieron del fútbol ruso y ucraniano, pero aún así hay muchos futbolistas que por agradecimiento a sus clubes y por mero profesionalismo no se bajaron del barco. Por otro lado, los equipos de la liga rusa están buscando fortalecerse con talento extranjero para hacer mucho más competitivo su fútbol. Sin embargo, el tema que se resalta tiene que ver con el interés de Grupo Pachuca para que Luis Chávez se quedara en el fútbol mexicano o en su defecto en la MLS, con el fin de generar más ingresos. De hecho, la situación llegó a un nivel tan risible que el Paleta Esqueda le escribió a Luis Chávez para ayudarle a pagar su cláusula. Le dijo lo siguiente: Luis, todo México necesita de ti, de tu zurda mágica. Yo te ayudo a pagar la cláusula para irte a Rusia, si es lo que tú quieres, pero no creo que sea la mejor opción para ti. Tú debes estar jugando sin perder tiempo para que sigas incrementando tu nivel. Recordemos que el Paleta Esqueda ganó trillones de rupias cuando jugó en la India, que luego catafixió por taparroscas de refresco. Aún así le alcanzaba el varo para ayudarle a su compatriota. Después, cuando las cosas empezaron a complicar, la prensa colocó a Luis Chávez en el Feyenoord, en el Nido Águila, y la mentira se hizo tan grande que hubo algunos vendehumo que le dejaron a la afición la posibilidad de que Luis Chávez podría formar parte del Inter de Miami, para hacer dupla con Messi. Esto es para reírse sabroso, pero en fin, el chiste con esta bola de paleros se cuenta solo. Sobre todo porque la realidad es que el Tata Martino le dio chance al mediocampista mexicano de entrenar en las instalaciones de su equipo. Pero la cosa se queda allí, pues Chávez nunca entrenó con Messi y compañía. Tampoco tuvo alguna posibilidad de quedarse en ese club. Así que no se deje engañar. Finalmente, se abrió la posibilidad de que ambos jugadores pagaran su cláusula de rescisión. El dinero llegó a un banco venezolano, que fungió como intermediario, y se llevó una comisión por el movimiento. De hecho, el portal SDP Noticias señaló que el dinero para que Dávila pagara su cláusula de rescisión llegó a su cuenta desde un banco venezolano tras aprobarse la transferencia. El atacante hizo el depósito a las arcas del Grupo Pachuca y cuando el dinero se vio reflejado, fue cuando se pudo ir con su nuevo equipo. Asimismo, vale la pena resaltar que este mecanismo tendría que ser el mismo que se aplicaría para Luis Chávez. Lo interesante de todo es que a Pachuca también se le cebó el otro negocio, pues ahora esos fichajes estarán reportados ante el SAT, pero ese es otro tema. Con esto se confirma que realmente sí hubo bloqueos, pero también hubo forma de evadirlos y solucionarlos en pro del crecimiento del futbolista. Que el carácter agachón de la Liga MX no quiere estar relacionado con el fútbol ruso, para no hacer enojar a Infantino o a los gringos, de los cuales ya son fieles serviles. Quien se ha prestado para boicotear a la Liga y a la selección rusa, con tal de quedar bien ante la comunidad europea. Pero ojo, porque lo más importante de toda esta historia se da en la voluntad y en la determinación, y también en la forma en la que Víctor Dávila y Luis Chávez se aferraron a sus ideales. Los futbolistas que solían pertenecer a Grupo Pachuca ganaban lo suficiente como para continuar con su contrato, subir su nivel entre comillas, fichar con los equipos grandes de la Liga MX y tener su futuro solucionado. O sea, que para ellos lo económico no fue algo que pesara en su decisión de abandonar la Liga MX. Pues en esta ocasión se tiene que reconocer que este par de jugadores sacrificaron dinero, comodidades y el tener todas las condiciones a su favor, con tal de salir de la zona de confort y jugar en el viejo continente. Asimismo, se tiene que dejar en claro que el deseo de emigrar al fútbol europeo no era exclusiva del mexicano, porque muchos sudamericanos que llegan a la Liga MX vienen resignados a ganar mucho dinero, pero a sacrificar su carrera, pues son muy pocos los que llegan a la Liga MX y desde acá logran dar el salto a una liga europea. Víctor Dávila y Luis Chávez estaban en igualdad de condiciones ante los equipos rusos. Ambos militaban para Grupo Pachuca. Ambos estaban en plenitud en la Liga MX y los dos dejaron todo para irse a una liga que el mundo quiere ver como un fútbol sin futuro, difícil,
con una serie de supuestas condiciones que impiden que cualquier futbolista o profesionista pueda desarrollarse. Incluso hubo quienes le recomendaron a Luis Chávez pensarse las cosas 2 veces, poniendo a su familia y a su seguridad como elementos para decirle que no a su nuevo destino, cuando en Rusia la realidad es que vive una cierta prosperidad y la mayoría de los clubes fuertes tienen estadios de primerísimo nivel. Afortunadamente, el mediocampista que deslumbró a propios y extraños en el Mundial de Qatar no escuchó recomendaciones, siguió sus ideales, resultando un caso atípico en el fútbol mexicano, uno donde la pasión y el hambre por triunfar en otro nivel fueron más importantes que todo el dinero y todo el aparato asqueroso de marketing de los medios deportivos del fútbol mexicano. Pero dime, ¿crees que el fútbol ruso es tan malo como lo pintan? Y sobre todo, ¿qué piensas cuando los medios tradicionales dicen que Luis Chávez está terminando con su carrera al irse al Dinamo de Moscú? Déjame saber tus respuestas aquí abajo y también tu poderosísimo like. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.